Cordial saludo. El día de hoy hablaremos de la introducción a la contabilidad y su relación con la empresa. Mi nombre es Sandra Torres y hago parte del grupo número 8, integrado por Ángela Higuera, Jennifer Ferrer y Hernán Martínez. La contabilidad es una disciplina que se remonta a la necesidad de registrar y controlar las actividades diarias y las propiedades del patrimonio financiero y económico de una organización en un periodo determinado, donde se registran todos los movimientos económicos, ya sea de compras, ventas, utilidades, pérdidas, entre otras cosas. Para remontarnos a la historia, está ligada al desarrollo de la agricultura, el comercio y la industria. Los primeros indicios se remontan alrededor del año 6000 a.C. La civilización antigua ya experimentaba actividades como la escritura y los números, y existían actividades contables como los trueques. Poco a poco se dieron cuenta que era necesario dejar registro de esos trueques mediante la tablilla de barro. Entre los 5400 y 3200 a.C., en la antigua Babilonia se daban inicio a las primeras impresiones bancarias, a recibir ofrendas y depósitos por las personas de una institución y dio origen a los intereses en las transacciones. Se designó una persona encargada de llevar estos registros con la práctica contable. Los primeros registros contables se encuentran en el antiguo Egipto, Roma y el Imperio Inca. Los escribas eran los encargados de llevar estos registros comerciales. En Mesopotamia, los templos controlaban sus ganancias económicas y se usaban sistemas rudimentarios para saber si la agricultura y la ganadería habían producido excedentes. En el año 2000 a.C., la antigua Babilonia, el rey Hammurabi dio un aporte a la contabilidad con una ley en la cual debían codificar y llevar las cuentas, y era obligatorio que los comerciantes registraran sus actividades. En la Edad Antigua, en Roma, entre el 356 al 326 a.C., el emperador Alejandro Magno generó un crecimiento en la actividad del comercio, por lo que surgió la necesidad de llevar control de las operaciones. Los jefes de familia llevaban la contabilidad en un libro llamado Adversaria. Se dividía en dos partes, el Acception, donde se registraban los ingresos, y el Exception, para registrar los gastos. Para la Edad Media, en esta época, se dio origen al Solidus, la primera moneda creada por el emperador Constantino I, buscando la estabilidad de la economía romana. La moneda se expandió y se convirtió en el referente de las actividades comerciales en el Medio Oriente, entre el siglo V al siglo IX. En el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, se dio origen al método de la partida doble, pero fue en el año 1494 cuando el fraile Luca Pacioli, matemático de Florencia, Italia, publicó el libro Summa de aritmética geometría proporcionalita, donde plasmó el análisis y principio de las reglas de la partida doble, y se dio a conocer frases como la de no hay deudor sin acreedor. Para la edad contemporánea, en el siglo XIX, la contabilidad empezó a generar cambios en la naturaleza de las cuentas y se fue institucionalizando, lo que dio origen a las primeras escuelas como la personalista de Giuseppe Cerboni y la escuela toscana de Marchi, Rossi y Cerboni. Se fueron creando nuevos conceptos y más sofisticados, como la depreciación, amortización, reservas. En 1881 la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y dio su expansión en toda Europa. A finales del siglo XIX se lleva la revolución industrial y se crecen las actividades empresariales. Surgieron las primeras máquinas contables, en 1888 se creó la primera máquina de sumar. En el siglo XX se empezaron a crear instituciones y asociaciones contables para crear las normas internacionales de contabilidad o NIC. El crecimiento industrial generó la necesidad de crear estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y práctica contable, la American Accounting Association. Se encuentra en la Florida. En 1973 se fundó en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IACA, conformado por 10 países, y se promulgaron las primeras leyes internacionales que regulan la forma de preparar y presentar la información sobre hechos económicos y financieros, producto de las actividades de las empresas con su entorno. En el 2001 se fundó la IASB, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, la cual está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional y es el encargado de las normas IFRS en la actualidad. En la contabilidad moderna, la tecnología informática automatizó muchos procesos contables, aumentando la eficiencia y precisión. La globalización llevó a la creación de estándares internacionales de contabilidad. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Hernán Manuel Martínez Díaz y me dispongo a sustentar el segundo punto de nuestro trabajo de contabilidad. Tenemos que definición general de la contabilidad es una disciplina que estudia, mide y analiza el patrimonio y situación económica y financiera de una entidad, ya sea una empresa, una organización o persona. Su objetivo es registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras para proporcionar información útil en la toma de decisiones. Los principales objetivos de la contabilidad son registrar, que es documentar todas las transacciones financieras de una entidad de manera ordenada y sistemática. Clasificar, que es organizar los datos financieros en categorías específicas para su mejor análisis.
Tercero, tenemos resumir, que es sintetizar la información contable en estados financieros que reflejen la situación económica y financiera. Tenemos analizar e interpretar, que es evaluar los datos contables para facilitar la toma de decisiones estratégicas. Informar es proporcionar información clara y precisa a los interesados como accionistas o directivos. Controlar, que es vigilar el uso eficiente de los recursos para prevenir fraudes y errores financieros. Cumplir con obligaciones legales y fiscales. Es garantizar que la empresa respete las normativas contables y fiscales vigentes. Ayudar en la planificación financiera. Es facilitar la proyección y gestión del futuro financiero de la entidad. ¿Cuál es la relación entre empresa, mercado y contabilidad? La relación entre empresa, mercado y contabilidad es la clave para el funcionamiento eficiente de cualquier organización. En conjunto, la contabilidad actúa como un puente entre la empresa y el mercado, asegurando así que la financiera sea clara y útil para la toma de decisiones. ¿Qué cualidades tiene la información contable? Las cualidades de la información contable garantizan que los datos financieros sean útiles para la toma de decisiones. Son las siguientes: relevancia, fiabilidad, comprensibilidad, oportunidad y verificabilidad. Neutralidad. ¿Qué usuarios de la información contable, internos y externos, tenemos? Bueno, usuarios internos son aquellos como directivos y gerentes, que son los que analizan la información financiera para planificar. Propietarios o socios, son los que evalúan la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Departamentos internos, tenemos como contabilidad, finanzas y producción. Como usuarios externos tenemos que son agentes ajenos a la empresa, como inversionistas y accionistas, que son los que evalúan la rentabilidad y el riesgo antes de invertir. Proveedores y acreedores, son los que analizan la capacidad de pago de la empresa antes de otorgar créditos. Tenemos las entidades gubernamentales, como Hacienda o Superintendencia de Sociedades. Tenemos los bancos e instituciones financieras, que son los que revisan la situación económica de las empresas. Los clientes. Y por último, tenemos a los analistas financieros y medios de comunicación, que son los que interpretan la información contable para estudios de mercadeo. Muchas gracias. De empresas, les voy a hablar de las fases contables. Acompáñenme. El proceso contable es un ciclo estructurado que permite a las empresas registrar, analizar y presentar su información financiera de manera precisa y confiable. A lo largo de sus 10 fases, se garantiza que cada transacción se documente correctamente, cumpliendo con principios contables como el devengo y la partida doble. Cada etapa está respaldada por documentos clave que sirven como evidencia y soporte para la toma de decisiones empresariales. La transparencia financiera y el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales desde el balance de situación inicial hasta la distribución del resultado. Este proceso permite evaluar el desempeño de la empresa y proyectar su futuro financiero. En definitiva, una contabilidad bien estructurada no solo facilita el control interno, sino que también fortalece la confianza de inversionistas, entidades financieras y otros interesados, asegurando la estabilidad y crecimiento sostenible de la organización. Vamos a empezar con el balance. Balance de situación inicial. Balance de apertura, inventario de activos y pasivos, estados financieros del periodo anterior. Segunda, apertura de la contabilidad. De soporte tenemos el libro de apertura, asiento de apertura, plan de cuentas actualizado. El tercero es el registro de las operaciones del ejercicio. Tenemos las facturas de venta y compra de recibos de caja y comprobantes de egreso, extractos bancarios, nómina y planillas de seguridad social, contratos y pagarés. Periodificación. Tenemos los registros de ingresos y gastos acumulados, contratados de alquiler, seguros y suscripción de servicios, facturas diferidas. El quinto es el ajuste de previos a la determinación del beneficio o pérdida. Allí podemos encontrar asientos de ajuste contable, cálculo de despreciaciones y amortizaciones, provisiones por cuentas incobrables. El sexto es el balance de comprobación de sumas y saldos. Ahí encontramos el libro mayor, balance de comprobación. En el séptimo, cálculo de resultado. Tenemos estado de resultados, cálculo de impuestos, estados financieros provisionales. El octavo, el cierre de contabilidad. Tenemos el asiento de cierre, transferencia de saldos a cuentas de resultado, resumen contable del periodo. El noveno son las cuentas anuales. Ahí podemos encontrar el estado de situación financiera, entre comillas balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Y en el último tenemos la distribución del
resultado. Ahí encontramos el acta de junta de socios o accionistas, informe de distribución de utilidades y por último asiento contable de distribución. Espero que esta información les haya hecho muy útil. Hasta luego. Hola, mi nombre es Jennifer Ferrer y en este video les hablaré sobre la clasificación de las empresas y los tipos de sociedades en Colombia. A lo largo de la presentación exploraremos cómo se dividen las empresas según su sector económico, su origen de capital, su función social y su tamaño y otros criterios claves. Comencemos. Las empresas pueden clasificarse de varias maneras. Primero, por el sector económico en el que trabajan. Primario, que incluye agricultura, pesca y minería. Secundario, que abarca la industria y la construcción. Terciario, que se enfocan en los servicios, el comercio y el turismo. También se dividen según quien aporta el dinero para su funcionamiento. Pueden ser públicas cuando el gobierno las financia, privadas cuando son de personas o empresas, o pueden ser mixtas cuando combinan dinero del Estado y de particulares. Otra forma de clasificar es por su propósito. Las empresas con ánimo de lucro buscan generar ganancias. Las sin ánimo de lucro tienen un fin social o comunitario. Dependiendo de cuántos dueños tengan, las empresas pueden ser unipersonales con un solo propietario, societarias cuando hay varios socios y por último, las empresas se clasifican según su tamaño y la cantidad de dinero que manejan. Pueden ser microempresas con menos de 10 empleados, pequeñas empresas con hasta 50 empleados, medianas empresas con hasta 200 empleados y grandes empresas con más de 200 empleados. Ahora hablaremos de las sociedades, que son empresas con reglas específicas sobre cómo se organizan los dueños y el dinero. En Colombia existen varias formas de sociedades. Algunas de las más importantes son sociedades anónimas, donde el capital se divide en acciones y la responsabilidad de los dueños es limitada. Sociedad por acciones simplificadas, que es más flexible y moderna. Sociedad de responsabilidad limitada, donde cada socio solo responde por el dinero que ha aportado a la empresa. Sociedad colectiva, en la que todos los socios tienen responsabilidad total sobre la empresa. Sociedad comandita, que tienen dos tipos de socios, unos que administran y otros que solo invierten. Empresas unipersonales, donde una sola persona puede crear una empresa con responsabilidad limitada. Cabe concluir que los diferentes tipos de empresas y sociedades nos ayudan a entender mejor cómo funcionan los negocios en Colombia. Saber esto es muy útil si queremos emprender, invertir o simplemente entender cómo se organizan las empresas en el país. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Las normas contables vigentes en Colombia incluyen el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, y las normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. En Colombia, las normas vigentes de contabilidad se rigen principalmente por la Ley 1314 del 2009, la cual estableció el marco regulatorio para la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera, NIF. A partir de esta ley se han emitido diversos decretos y resoluciones que detallan la aplicación de estas normas en el país. Algunos aspectos más relevantes se encuentra, por ejemplo, en la Ley 1314 del 2009. Esta ley es el pilar fundamental que regula los principios de normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia. Establece las autoridades competentes y el procedimiento para la expedición de normas contables. También se encuentra el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, y este decreto consolida y actualiza las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información en Colombia. Contiene los marcos teóricos normativos para los diferentes grupos de entidades, grupo 1, 2 y 3. Este decreto ha tenido varias modificaciones para actualizarlo, o los cambios de las NIF a nivel internacional. Uno de los más recientes es el Decreto 1899 del 2023. Estas normas se incorporaron al régimen de contabilidad pública, RCP, mediante la resolución 461 del 2017. La versión compilada de estas normas se actualiza trimestralmente. La resolución 450 del 2024 realizó cambios a las normas, las cuales son aplicables a partir del 1 de enero de 2025. Los grupos de aplicación de las NIF. Tenemos el grupo 1, que son empresas de gran tamaño que cumplen ciertos criterios establecidos a la norma, aplican las NIF completas. El grupo 2, empresas de tamaño mediano, aplican las NIF para las pymes. El grupo 3, microempresas, aplican un marco normativo significativo y simplificado. Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el CTPCP, es el organismo encargado de emitir conceptos y recomendaciones técnicas sobre la aplicación de las normas contables en Colombia. También encontramos las superintendencias. Las diferentes superintendencias financieras, sociedades, etc., ejercen vigilancia y control sobre las entidades que supervisan y emiten instrucciones específicas en materias contables. Entre las NIF vigentes se encuentran las NIF 18, las NIF 19 y las NIF para las pymes. Los PCGA, o sea, principios de contabilidad generalmente aceptados colombianos, son principios contables que fueron establecidos en el Decreto 2649 de 1993.